Qué bueno, listo, perfecto. Bueno, hermanos, muy buenos días. Qué bueno saber que hay un pueblo tan dispuesto, paciente, amoroso, y saber que cada uno de nosotros hace parte de este cuerpo de Cristo, hace parte de este cuerpo maravilloso que no solo es nuestro Señor Jesús, sino en el cual estamos nosotros allí dispuestos a alimentarnos de Él, alimentarnos de su palabra y poder disfrutar todo lo que Él precisamente quiere para con nuestras vidas. Así que un saludo muy especial a toda la iglesia Conociendo a Cristo, a todos esos miembros que hacen parte de esta iglesia, a todos los que nos acompañan por las diferentes redes sociales, por los diferentes medios, y de esa manera entonces podemos disfrutar de ese tiempo donde estamos precisamente conociendo de Dios. Así que le damos la más calurosa bienvenida, abrazo para ustedes, besos para todos ustedes, un beso de ósculo santo, de bienvenida, de regocijo, de saber que nosotros estamos aquí dispuestos para ser colaboradores de Dios. Realmente esa es nuestra posición, colaboradores de Dios, por su amor, por su infinita misericordia, como decía el pastor Mauricio, nos permite hoy venir a su palabra, nos permite transmitir este mensaje, nos permite llevar estas buenas nuevas a todos aquellos que están precisamente escuchándola en este momento. Así que, ¿qué le parece si oramos al Señor, si nos regocijamos en Él, presentamos la palabra, porque es otra forma de adorarlo, de exaltarlo, porque no solamente es alabanza a Él, sino que es edificación a nuestras propias vidas. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, hoy, Señor amado, nos presentamos una vez más delante de ti. Hemos estado alabándote, glorificándote, reconociéndote. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres el que hace posible, Señor amado, que podamos hacer funcionar todos estos medios, que podamos interpretar correctamente de acuerdo a tu pensamiento la palabra de Dios, Señor amado. Gracias por esta palabra viva, eficaz, buena, que es más cortante que toda espada de filo, que parte el alma y el espíritu y hasta los tuétanos y discierne los pensamientos más profundos del corazón. Señor, no solamente colocamos tu palabra y la exposición de la misma, sino que colocamos nuestras vidas. Hoy pongo a mi hermano, a mi hermana, Señor, a nuestros amigos, a los que nos acompañan, Señor amado, por este medio, para que mi Rey bendito, juntos, en un mismo pensamiento, abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón precisamente, Señor, a tu palabra. Queremos, Señor amado, que esta palabra sea no solamente viva, buena y eficaz y más cortante, Señor amado, que haga lo que tiene que hacer en mi vida, que haga, Señor amado, un crecimiento para mi vida, porque mi Rey, lo necesitamos en estos tiempos. Dios, muchísimas gracias. Colocamos todo en tus manos. Pedimos tus ángeles, Padre, que nos acompañen, Señor, que manejen estos equipos, que pongan todo, Dios mío, a funcionar correctamente, Señor, y que podamos juntos, Señor, allá con mis hermanos donde estén, que tengan paz, que tengan tranquilidad, que tengan, Dios mío, y que puedan entregar toda carga, Padre bendito, para que juntos podamos disfrutar tu maravillosa palabra. Señor, te pido que lleves toda carga. Coloca ahí delante del Señor toda carga que tengas en este momento, toda necesidad, toda situación, toda enfermedad, todo lo que te esté aconteciendo que te quite la paz en este momento. Yo te pido que lo pongas en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Él llevó consigo nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros dolores, nuestras aflicciones. Él fue varón experimentado en dolores, conoce el quebranto, conoce la necesidad, conoce el dolor. Así que Él es el mejor, porque no hay ninguno como Él, y Él vivió como hombre también todos estos momentos.
Padre, muchísimas gracias. Yo sé que tú, y por medio de tu Hijo Jesucristo, estás llevando, Señor amado, toda esta carga para que mis hermanos y yo, Señor amado, podamos disfrutar tu palabra y compartir este mensaje, Señor amado, a tu manera y no a la nuestra. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén y amén. Voy a invitarlos para que usted vaya al libro de Eclesiastés capítulo 1. ¿Le parece? Eclesiastés capítulo 1. Un saludo muy especial a todas nuestras hermanos allá en la ciudad de Armenia, a nuestra hermana Esperanza Ávila, a su hermanita también Mercedes, la familia Ávila allá en el sur de la ciudad, también a todos. Me gustaría poderlos nombrar a todos, a Eliezer, a Leida. Qué bueno saber que están allí siempre, Ángela, Daniel, a Mauricio, por supuesto, el pastor Mauricio, a Julio, a Argenis, a tantos se me vienen en la cabeza en ese momento, pero solamente quiero decirles que les amamos en el Señor. El libro de Eclesiastés capítulo 1, en el versículo, vamos a mirar el versículo, vamos a leerlo desde el capítulo 1, versículo 2. Y voy a utilizar ahora en adelante la nueva traducción viviente, la Biblia NTV, la nueva traducción viviente. Hoy tenemos la oportunidad de poder disfrutar esta Biblia nuevecita que pudimos conseguir, muy cómoda, tipo agenda. Y dice así el versículo 2: nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Esto lo dice Eclesiastés, versículo 1, versículo 2. Y comienzo esa enseñanza con este versículo porque nos parece, y lo digo por nosotros también y por lo que hemos estado aprendiendo, de cómo nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos muchas cosas. De verdad que nos dedicamos a hacer muchas cosas. Pero es interesante ver cómo uno de los grandes temores que el ser humano tiene actualmente, y creo que ha sido desde siempre, el miedo a morir. Siempre ha sido el más temeroso de los miedos que ha tenido el ser humano. El miedo a morir. Pócimas, aguas, cócteles mágicos, cremas, ungüentos para prepararse, preservar el cuerpo, estiramientos de piel, productos naturales, minerales, tratamientos faciales, cambios en la nutrición, son a lo que más dedican tiempo las personas hoy en día. ¿Sabía eso? Además de esto, la mercadotecnia, el consumismo masivo, más alto inclusive en el mundo de consumo de productos, son los productos después del aseo personal y el hogar, son el consumo de productos para la belleza, para el maquillaje, cremas, bebidas, tónicos, todo con un solo propósito: evitar el envejecimiento, evitar las arrugas, evitar las pecas, evitar que no cambie nuestro rostro, que no envejezca. Pero ¿cuál es la razón de esta forma de pensar de las personas? ¿Por qué pensamos de esa manera? ¿Por qué todos trabajamos y luchamos con esto diariamente e invertimos y gastamos mucho dinero en ello? Además de que se gasta dinero en el consumo personal, es de la tercera cosa que más hacemos, como por ejemplo perfumes, es en lo que más se gasta después de la parte de la belleza, ropa, accesorios de belleza, zapatos, anillos, relojes y hasta tintes para el cabello. Entonces, ¿qué es lo que busca mostrar o sentir el ser humano al gastar el dinero en ello?
¿Qué es? Porque si yo me coloco una crema, si me aplico un perfume, si me pongo un vestido, si me coloco unos zapatos nuevos, si estoy a la moda, lo hago para algo. Y normalmente lo hacemos es para otras personas, para que ellas puedan ver cómo puedo yo brillar más que ellas. Escuche con atención. Ese tipo de personas en las que también hemos estado allí, hemos estado muchos de nosotros, buscan brillar más que los demás. Que cuando pasen por una calle, wow, inmediatamente se distingue la persona que está en medio de las demás personas. Quieren darse a conocer también, es otra forma de hacerlo, de brillar. Quieren darse a conocer mostrando sus logros, sus proezas, sus valentías, para ser ¿qué? Reconocidos. Todo lo que hemos visto es con un fin, ser reconocidos. La fama, el poder y el dinero buscan para sentir en nosotros esa satisfacción y poder entonces sentirnos reconocidos. Y sentimos que necesitamos por eso la fama, el poder y aún el dinero. Ellos quieren brillar antes, mucho más que los demás. Quieren ser vistos, como les decía, quieren ser reconocidos y atendidos por los que les rodean. Porque en su corazón, el ego, el orgullo personal, buscan brillar más que los demás. Por eso comenzaba con Eclesiastés. ¿Y por qué no lo leemos nuevamente? Eclesiastés 1. Y vamos a leerlo del versículo 2 al versículo 4. Dice así: nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. La otra versión dice: todo es vanidad, todo es vanidad. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Se pregunta el autor de Eclesiastés, Salomón. Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas soplando en círculos. Vemos entonces de que Salomón, quien está escribiendo este libro de Eclesiastés, está hablando de que todo es vanidad, de que ¿qué hay nuevo debajo del sol? ¿Qué es lo que realmente las personas buscan hacer? Y aquí nos vamos a enfatizar en lo que Salomón precisamente estaba viviendo. El rey Salomón también fue el que no solamente redactó este libro, sino el libro de los Proverbios. Él escribió Proverbios, también Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Pero esos tres libros que él escribió guiado por el Espíritu Santo, porque también fue inspiración del Espíritu Santo, lo hizo guiado, sí, por el Espíritu Santo, pero en diferentes etapas de su vida personal. Por ejemplo, él alcanzó mucha fama, alcanzó poder, sabiduría, inteligencia, y la verdad es que todo lo consiguió y todo lo vivió. Él experimentó todo lo que un hombre puede experimentar bajo el sol. Su gran y máxima vida de esplendor lo condujeron a leer el libro de Proverbios. Cuando Salomón escribió Proverbios, él estaba en esa íntima relación con Dios, lleno de sabiduría, de inteligencia de parte de Dios, donde inclusive, mucho antes, cuando estaba ya de rey, le preguntó una noche al Señor: ¿qué quieres que te dé? Y él dijo: quiero que me des sabiduría e inteligencia para poder dirigir a tu pueblo. O sea, era un hombre en ese momento sabio, inteligente
prudente y por supuesto muy, pero con mucho poder. Luego de haber vivido y experimentado otras cosas sobre la tierra y haber disfrutado los placeres de la tierra y haberse alejado de Dios, entonces empezó a escribir un libro llamado Eclesiastés, que es el que estamos viendo hoy. Un libro que enseña y comparte la vida de un hombre que como hombre lo vivió todo, donde habla de lo que es vivir debajo del sol, o sea, vivir en la vida mundana, vivir en la vida cotidiana, o sea, iluminado por otros. Mientras en el libro de Proverbios, Salomón irradia, ilumina a los demás por su sabiduría e inteligencia, en el libro de Eclesiastés ya es iluminado por lo que lo ve y lo rodea. Ya Eclesiastés nos muestra a un hombre casi que ya ha vivido todas las cosas y ya no encuentra disfrute ni gozo absolutamente de nada. No el hombre de Proverbios. Este entonces es donde habla las conclusiones a las que llega Salomón. Es de un hombre común, pero no como hijo de Dios. Por eso dice, vanidad, todo es vanidad. Y aunque el Espíritu Santo le guía, le muestra también su condición de hombre, y de allí precisamente parten las palabras de Salomón, guiado por el Espíritu Santo, de la condición de él en ese momento. Habla de la vanidad como una vaciedad, o sea, el desperdicio de una vida, o sea, lo que es vivir una vida sin ningún propósito o meta. Esa era la condición de Salomón en el libro de Eclesiastés, y entonces el Espíritu Santo lo guía para mostrarle realmente su condición. En Proverbios, la sabiduría se nota, viene de lo alto, porque tiene una comunión perfecta con Dios. Pero en el libro de Eclesiastés, como les decía, es un hombre sin brillantez, sin anhelos, sin propósito en la vida, como sin un hombre sin Dios. Yo te hago una pregunta ahora que estás escuchando esto. ¿Cómo te has sentido en tu vida últimamente? ¿No te sientes satisfecho con tu vida? ¿No hay gozo en tu corazón hoy? ¿No te agrada lo que ves en el espejo cada mañana? De verdad que llegan momentos en nuestras vidas donde nos sentimos como Salomón. No le sacamos gusto a nada. Empezamos a volvernos críticos, desanimados, desaliñados. No nos arreglamos ni para la congregación de los santos. Algunas veces me preguntan a mí que por qué me coloco y me organizo como me organizo para esas reuniones. ¿Por qué no lo hace sencillo, en una silla sentado y con una camisa? Bueno, realmente yo disfruto cada día, y cuando Dios me da la oportunidad de compartir su palabra, yo quiero hacerlo todo lo mejor posible para Él. Y la razón por la cual lo hago es porque siento que lo de Dios es lo máximo, porque yo siento satisfacción el compartir el mensaje. Quisiera poder tener muchas más cosas para hacerlo todo como para el Señor, porque para el Señor es lo mejor. Y yo quiero no solamente presentar la palabra, quiero también mostrar lo que hay en mi vida, y de alguna manera todo eso sirve para irradiar,
No la fachada, no la corbata, no el saco, no. Es lo que hay dentro de nuestro corazón, pero que de alguna manera cambia también mi exterior. Y te preguntaba precisamente que ya has sentido que a veces no te quieres ni levantar, porque ¿para qué? No tienes ninguna razón de hacerlo, no hay gozo para llevarlo a cabo, no preparas el chocolate con alegría, sino que lo haces ya de mala gana. Entonces, te invito para que leas Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y el Espíritu Santo mismo te enseñará por qué te sientes así. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo. El resplandor, aplicándolo ya en nuestras vidas hoy, el resplandor de la vida en un hijo de Dios tiene que ser diferente. Escucha con atención. La brillantez de tu alma traspasa las condiciones, necesidades y situaciones diarias de tu vida. La brillantez de tu alma es irradiada no por las circunstancias, ni por las condiciones, ni por las necesidades que pases tú, tu familia, sino por lo que Dios ha colocado en mi vida y lo que eso que hay de Dios sale y brilla al exterior. Y vamos a hablar de ese resplandor. Por eso hemos titulado esta enseñanza El resplandor de su gloria. Y hay varios pasajes en la palabra de Dios que hablan al respecto. Y quiero que empecemos por Moisés. Quiero que usted vaya a Éxodo capítulo 34, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 34. Y vamos a ver el versículo 2 y 3 inicialmente. Y es allí Moisés con el pueblo en el desierto, frente al monte Sinaí, donde acamparon por un buen tiempo. Los israelitas cuando salieron de Egipto ya eran libres del pecado, ya eran libres de Egipto, ya eran libres para adorar al Señor. Dice el versículo 2, le dice Dios a Moisés: Moisés, prepárate para subir al monte Sinaí mañana tempranito y presentarte delante de mí en la cima del monte. Dice el versículo 3, nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Mire las condiciones que colocó Dios a Moisés. Solito, Moisés. Nadie te tiene que acompañar y ningún animal, ningún rebaño, nada en lo que tú trabajas debe estar allí. Luego leemos entonces acá de que el monte representa su morada santa. Era donde Moisés iba a subir, el monte santo, el lugar donde hay la relación con Dios. Ese monte santo para nosotros representa ese lugar donde podemos ir y reunirnos con Él a solas, donde tenemos intimidad con Él y compartir con Él. Ahora, el Señor le dice que no lleve rebaños, que no lleve animales. Dice acá en el versículo 3, no permitas que los rebaños ni las manadas pasten ni siquiera cerca de del monte. ¿Por qué? Porque podría presentarse una situación con el animal, y estos rebaños aquí representan, escuche con atención, el trabajo. No es lo mismo intimar con Dios y otra es muy diferente estar en el trabajo, en la presencia de Dios, hablando con Dios. Entonces, hay condiciones para subir al monte en la relación con Dios. Y la primera de ellas era subir al monte
apartarse de todo completamente y de todos. La segunda era que no era para presentar necesidades, no era para presentar trabajos, no era para presentar ni pedir nada. Al monte en esa relación no se pide absolutamente nada. Y cuando le dice, sube tú solo, o sea, tú solo es de una manera simbólica desnudo. Desnudo es que deja todo tu pasado, deja todo tu presente, deja todo tu futuro, deja todo atrás, deja tus problemas, deja tus cargas, deja tus dificultades. Cuando te presentes allí en el lugar santísimo, en el monte de Dios, es para que hablemos tú y yo, para que tengamos una relación. Entonces, estar desnudos ante Dios representa, es cuando le dice estar solo. Y luego en el versículo 28, ahí en el mismo capítulo 34, versículo 28 al 35, dadas estas circunstancias, Moisés sube, hace todo lo que Dios le dice tal como él se lo dijo, y entonces mire lo que sucede, versículos 28 al 35. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. Escuche. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, con las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro, escuche con atención, resplandecía porque había hablado con el Señor. Subrayé eso. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego, dice la palabra en el versículo 32, todo el pueblo de Israel se acercó a Moisés y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor les había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Subraye eso. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba. Y el pueblo de Israel veía, escuche con atención, el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Hermanos, esto pues es muy bonito leerlo, pero cuando usted vive esa palabra y se presenta ya y hace parte de eso que están experimentando ellos, créame que ver a Moisés resplandecer sería todo algo sobrenatural, todo un espectáculo, todo una manifestación de la gloria de Dios. Miremos los detalles. El resplandor de Moisés, ¿de dónde venía? Venía de Dios, por supuesto. No era de él, no era de sus fuerzas, de sus logros, de sus títulos, de sus capacidades, de sus cualidades. El resplandor de Moisés venía por haber estado en la presencia, en la misma santidad de Dios. Además de eso, estuvo 40 días y 40 noches y no tuvo ¿qué? Hambre. O sea que cuando estamos, hermanos, en la misma santidad de Dios, cuando vamos al monte santo, cuando tenemos esa verdadera e íntima relación con Dios, hermano,
las necesidades físicas pasan a otro escalón más abajo. Esto es muy importante. Y voy a hacerlo despacio para que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, poder entenderlo juntos. Cuando los demás se acercan a nuestra vida, su resplandor en nosotros nos exalta ante los demás, no nosotros mismos por nuestras apariencias, vestidos o bienes. Nosotros tenemos que entender que cuando las personas ven algo en nosotros diferente, no es porque yo haya tenido logros personales en esa tierra, sino que me muestran el tiempo de intimidad, el tiempo de dedicación y de relación con Dios en ese lugar santísimo. Y muchos hombres se han equivocado con esto, ¿sabe? Hombres muy grandes, predicadores de la palabra y todo esto. Porque creen que es sus capacidades, sus cualidades, las que hacen que las multitudes los escuchen y los sigan. Pero no es así. Es porque quiéralo o no, es aquel hombre o aquella mujer que se ha apartado para Dios, que se separa para Dios. Es como aquellos hombres que invitan a predicar a otros lugares y hace 3, 4, 5 días de ayuno. No es porque el día que él vaya a predicar, gracias al ayuno, entonces le pidió que hayan milagros, prodigios y sanidades. No es por mi poder, no es por mis cualidades, sino por los tiempos de intimidad con Dios en los cuales experimentamos su gloria, y cuando salimos de allí apartados del mundo y del pecado y damos un mensaje de parte de Dios en la palabra, entonces esa palabra viene con brillantez, viene con una maravillosa revelación, viene con una esencia divina que las personas allí que estamos escuchando quedamos abiertas nuestras bocas porque vemos como Dios nos está hablando directamente. Entonces, eso es muy, pero muy importante. Entonces, cuando tenemos el resplandor de Dios en nuestras vidas, hermanos, no nos jactemos de ello. Por el contrario, sino que seamos humildes y sencillos de corazón, porque la luz de Dios no envanece nuestra vida. Escuche, la luz de Dios, la gloria, el resplandor de Él no envanece en nuestra vida. Somos nosotros mismos que se nos olvida, como decía ahorita el pastor Mauricio en la reflexión que estaba dando, en la alabanza. No te olvides de dónde te sacó Dios. No te olvides que no es porque te lo merezcas, ni porque eres una dura, un duro, un fuerte, valiente o rico. No, es porque yo he decidido colocar mi misericordia en ti, y de esa manera entonces puedes participar de ello. Corazón, me hace un favor. Venga. Ahora, esto era lo que estaba sucediendo allí con Moisés. Y vemos en muchos de los versículos que vimos, que inclusive en el versículo 35 dice: y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Y cada vez, la cortina, ciérrala. Y cuando nosotros veíamos esto en el versículo 35, hay algo que tengo que subrayar acá y que tengamos en cuenta. Es que cuando Moisés salía y la gente le veía, debido a su brillantez, entonces Moisés se tenía que poner el velo. Así la gente
pues no veía el resplandor de la gloria de Dios en él. Y eso tiene una razón muy, pero muy importante. Ahora, ¿por qué no vamos al Nuevo Testamento? Veamos el otro resplandor que se presenta en la palabra. Y está precisamente en Marcos, capítulo 9. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 8. Y está titulado como la transfiguración de Jesús. En otros dice el monte de la transfiguración. Y vamos a ver acá entonces cómo algo sucedió. Vamos a leerlo primero. Leamos el versículo 2 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó, dice la palabra, y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más, dice la palabra, que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Rabí, que quiere decir maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Versículo 7. Luego una nube los cubrió, y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo amado, muy amado, escúchenlo a él. Y de pronto, cuando, dice acá el versículo 8, y de pronto cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Algo sobrenatural, algo sorprendente, extraordinario. Pero miremos algunos detalles que vamos a poder estudiar frente a esta transfiguración. Lo primero que tenemos que entender es que la transfiguración de Jesús habla del resplandor de su gloria, de la brillantez de la gloria de Dios. Dios antes había hecho, en este caso, vamos a mirar, y si observamos el contexto, en el versículo 8, vemos allí que días antes, porque aquí habla de 6 días después, 6 días antes, en este caso Jesús estaba precisamente haciendo el milagro de los panes y la multiplicación de los panes y los peces. También allí, estos días antes, fue donde precisamente Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces cuando Jesús le dice: pues eso no se lo reveló ni carne ni sangre, eso es mi Padre que está en los cielos. Y fue en esos días también donde Jesús, después de haber Pedro dicho tan grande revelación por el Espíritu de Dios, y también Jesús habiendo hecho los milagros que se hicieron, fue allí precisamente después de esto, 6 días antes, que Jesús le dice a sus discípulos y se presenta ante ellos y les dice que él va a ser rechazado por los ancianos y los sacerdotes en el templo de Jerusalén, va a ser lastimado, va a ser muerto, pero que al tercer día resucitaría. Inmediatamente después de que Jesús le dice esto a sus discípulos, Pedro se acerca a Jesús y los discípulos también estaban allí, pero Pedro es el que se acerca
y le dice: Señor, esto nunca te acontezca. ¿Cómo vas a ir a que sufras allá? ¿Cómo te vas a ir a que te maten? No, que ni se te ocurra, nunca. Y es cuando Jesús le responde: aléjate de mí, y reprendió a Satanás. Aléjate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Allí hay una gran reprensión de parte de Jesús y una exhortación grandísima a Pedro de parte de Jesús. Y estoy seguro que junto con ellos también a todos sus discípulos. Y creo que hablaron de ello y vieron lo que había pasado, y por eso estaban tan tristes, porque Jesús había dicho estas cosas. Si ellos pensaban que era su líder supremo, entonces ¿cómo va a decir que lo van a matar? Que lo van primero a lastimar, que lo van a golpear, que lo van luego a matar, que lo van a enterrar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces los discípulos están tristes, están acongojados, entonces si esto le pasa al que es nuestro Rey, a nuestro Señor, entonces ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Si matan al autor de la vida, entonces ¿qué van a hacer con nosotros? Y todo esto entonces fue en vano, el seguirlo a Él, el buscarle, el dejar todo para seguirlo a Él. Bueno, debido a esto, entonces en Marcos, precisamente en el capítulo 8, en el versículo 34, Jesús les está diciendo lo siguiente: entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Escuche las palabras de Jesús. Tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtenéis si ganas el mundo entero, pero pierdes su propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Mire las palabras de Jesús. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Los discípulos estaban destrozados. En todo lo que habían pensado los discípulos había caído todo ese pensamiento, porque ellos querían también alcanzar que la fama, el esplendor, poder alcanzar la brillantez, brillar más que todos los sacerdotes y los levitas que los ultrajaban todo el tiempo a ellos. Entonces, ¿qué había para ellos? Pero Jesús, hermanos, conocía sus pensamientos, conocía su aflicción, conocía la necesidad de sus discípulos, conocía y entendía lo que ellos estaban sufriendo. Así como tú y yo, hoy, sabes, Jesús sabe nuestras necesidades, sabe nuestras dolencias, conoce nuestros sufrimientos, sabe y entiende nuestros desánimos. Él entiende perfectamente lo que le cuesta a uno seguirlo a Él. Es dejar el mundo, dejar de vivir a la manera del mundo. El mundo y sus deleites nos arrastran cada día, y por eso nos golpean espiritualmente, nos lastiman espiritualmente, usan palabras para desanimarnos, porque a ellos los vemos crecer, progresar, conseguir, y vemos que la vida de ellas es muy jocosa. Pero cuando a veces nos miramos nosotros, vemos que tenemos una vida simple, una vida humilde, sin lograr inclusive muchas veces los anhelos y propósitos que nos hemos propuesto en nuestra propia vida alcanzar, y que le hemos pedido a Dios que nos la dé. Y a veces sentimos
que nuestra vida es una vida miserable, porque no valemos mucho. Le damos más valor a aquel que tiene dinero, que tiene facilidad, que tiene puesto, fama, riqueza. Pero a veces no miramos a nosotros mismos y nos sentimos tal vez como los discípulos, cuando Jesús precisamente les dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Duro. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Entonces, los discípulos están muy tristes por esto. Y es precisamente cuando Jesús se levanta y se lleva a 3 de los suyos al monte de la transfiguración. Y es cuando viene Marcos 9, versículo 2, y empieza Jesús, llama a sus discípulos. Él escogió 3 discípulos. ¿Por qué lo hizo? Dice el capítulo 9, versículo 2 de Marcos: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. Bueno, ¿por qué lo hizo? Era necesario, según la ley. Y Jesús nunca violó la ley. Al contrario, cumplió la ley por nosotros. Si usted ve Deuteronomio capítulo 19, vamos a entender por qué Jesús se llevó a estos discípulos y por qué siempre se llevaba a varios. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 dice de la siguiente manera: no condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos siempre por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, Jesús no hacía nada si no habían testigos. Cuando Dios le ponía a hacer algo, colocaba testigos terrenales para que ellos pudieran ver y cumplir así la ley. Entonces vemos acá de que Jesús llama precisamente a estos 3 discípulos para que fueran testigos de lo que iba a suceder. Lo segundo, entendiendo Jesús el desánimo que tenían los discípulos por las palabras que había dicho antes: el que quiera salvar su vida la perderá. Entonces les da un ánimo y les da una provisión espiritual de esperanza y de anhelo y de el corazón, de la esencia de Dios, para que los discípulos puedan ver lo que va a pasar con ellos. Entonces vemos acá que lo hizo también, estos testigos también los trajo cuando hizo la resurrección de la hija de Jairo. También cuando fue a orar al huerto de Getsemaní, recuerda que siguió los discípulos y adelantó también a 3 más, donde le decía que no podían velar ni siquiera 1 hora. También eran testigos allí. Entonces la transfiguración consistió en mostrarles a ellos el Dios hecho hombre, retirando, escuche con esto, retirando el velo que normalmente cubría la gloria de Dios en él. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés entró del lugar santísimo, allá donde entraba en la nube, en el monte Sinaí allí, y aún en el lugar santísimo, en el tabernáculo, cuando entraba se quitaba el velo, porque podía hablar con Dios tú a tú, face to face. Pero cuando salía, se volvía a colocar el velo para poder que los hombres pudieran verlo a él como una persona normal, como una persona que podía caminar y hacer las cosas a la manera de Dios sin mostrar el resplandor de la gloria de Dios. Porque cuando él salía y no se colocaba el velo, el resplandor hacía que los hombres tuvieran ¿qué? Temor de Dios, temor de lo que estaban viendo, temor de tocar a Moisés. Ahora Jesús, ¿qué está haciendo? Jesús les da a los discípulos un regalo maravilloso
y también nos transmite esta palabra para nosotros hoy. ¿Cuál es esta palabra? El Hijo de Dios, hermanos, el Hijo de Dios, el que ha estado por los siglos de los siglos, por el cual Dios constituyó los cielos y la tierra. El Hijo de Dios venía a la tierra para cumplir el propósito que Dios había propuesto desde el principio, el de estar en relación con el hombre. Pero a causa del pecado no se podía. Entonces, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, viene a la tierra y crece y viene y es colocado en María para que ella geste y pueda tener ese bebé llamado Jesús. Entonces, Jesús aquí es el cuerpo. En otras palabras, Jesús es el velo. Y ahora, dentro de ese Jesús, tras de ese velo, está la gloria del Hijo de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, como dice Colosenses 1:15. Él es la imagen de la gloria de Dios, del Dios invisible. Entonces, lo que sucedió allí en el monte de la transfiguración es que Jesús, por un momento, se despoja de ese, deja ver mejor el resplandor de la gloria de Dios. Quita el velo para dejar que la gloria, la brillantez, el resplandor de la gloria de Dios, Jesús hecho hombre, o sea, el Hijo de Dios, pueda mostrarse a los discípulos, para que ellos pudieran observar cómo ellos podían ver también a Moisés muerto y a Elías arrebatado. Y estos dos representan precisamente por qué Jesús está con ellos, por varias razones. Pero uno de los más importantes es porque Moisés representaba también que las personas que habían ya fallecido, porque Moisés murió. Ese que resplandeció, ese que resplandecía en el desierto, también murió como cualquier hombre. Pero ahora los discípulos podían ver que aunque Moisés había muerto, él resplandecía igual que Jesús. Y que no estaba sencillamente muerto allí, sino que él había sido transformado. Y que él podía seguir viviendo ese resplandor de la gloria de Dios, la cual tenía ya cuando estaba en el lugar santísimo. Pero que se colocaba un velo para que la gente pudiera verlo normalmente. Y Elías, por el otro lado, representa no solamente los profetas, sino que resplandece, simboliza o representa a los que van a ser ¿qué? Arrebatados. Tú vas a ser arrebatado, yo voy a ser arrebatado. No sé si usted va a ser arrebatado. Eso depende de ti. ¿Por qué? Porque Elías representa los arrebatados, los que están vivos que fueron arrebatados. Moisés representa a los que murieron, pero ambos, junto con Jesús, resplandecen de la misma manera. Entonces, eso era muy, pero muy importante, porque esa razón, ese mismo velo, el cuerpo de Jesús, es puesto sobre la tierra para poder llevar a cabo la misión de Dios, para cumplir la promesa de Dios. Si Dios no coloca ese velo, no coloca a Jesús, el Hijo de Dios, en ese cuerpo que era el velo, entonces la gente nunca se podría cumplir el que él fuera a la cruz. ¿Por qué? Porque verían el resplandor de la gloria de Dios en él mismo. Entonces no se podría cumplir la promesa de Dios. Alguien tenía que morir por el pecado del mundo. Pero cuando entraba Moisés al lugar santísimo, se quitaba dicho velo y allí resplandecía con Dios. Y Dios quería precisamente mostrar a los discípulos que fueran animados para que se dieran cuenta que la clase de resplandor que ellos también tendrían, aun aunque sus cuerpos muriesen, porque sus almas resplandecerían, irían al cielo, así como Moisés
así como Elías y así como Jesús iría también al cielo. Era entonces el momento de la transfiguración, donde los discípulos deberían haber entendido, pero debido a lo que ellos sentían cuando los vieron resplandeciendo, que sintieron lo mismo que sintieron los israelitas cuando vieron a Jesús, a Moisés sin el velo, que sentían temor, estaban aterrados, porque estaban viendo la misma gloria de Dios a su lado. Por esa razón, la santidad de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, está adentro de nosotros. Está, en este caso, adentro de Jesús. La otra razón por la cual colocó Jesús a Moisés y a Elías es porque Moisés representaba también la ley de Dios, la ley mosaica, la cual cumplió Jesús. Y Elías representaba a los profetas. Por eso Jesús decía siempre: tenéis la ley y a los profetas, a ellos oíd. Y Jesús cumplió la ley y cumplió todas las promesas que los profetas habían dicho también. Entonces ellos dos también representaban todo esto. Y en Hebreos 1:3, leámoslo. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Están nuevas esas hojas. Dice así: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Vemos aquí entonces que el Hijo de Dios es el que resplandeció en Él, en Jesús, y es el que resplandece en nuestros corazones. Ahora, puede que en este mundo, apreciado hermano, amigo que nos escuchas, puede ser que en este mundo seamos menospreciados, seamos perseguidos. Tal vez muchos de nosotros hemos sido despreciados, y a veces por los mismos hermanos de la fe, y nos miran mal, y nos critican, y nos humillan. Pero todo esto, hermanos, todo esto cambiará cuando el Señor manifieste su gloria y Él venga por su pueblo. Hoy el Señor te está dando un ánimo y diciéndote: hermano, hijo, amigo, no tengas temor de perder tu vida. No tengas temor ni frustración porque este cuerpo cada día se envejezca más. No tengas preocupación por tus arrugas o porque ya no puedes hacer estas cosas, ya no puedes hacer aquellas, porque los años van pasando y tu cuerpo se desgasta. No te preocupes por eso. No te sientas mal porque vengan otros y te tilden de mediocre, de insatisfecho, de impotente, de incapaz, de miserable. Porque sabes, delante de Dios, tú eres un hijo amado. Eres especial para Él. Pero desafortunadamente el mundo no es así. Así que todos recordamos la cantidad de críticas que recibió Moisés, recuerda. Todo lo que recibió Moisés.
y todo lo que él sufrió durante su ministerio por hacer las cosas como Dios dijo. Elías también tuvo que permanecer escondido por mucho tiempo, recuerda. Él tuvo que estar escondiéndose, aunque tuvo 450 de los sacerdotes de Baal, y vino el poder de Dios y pidió fuego del cielo y consumió el holocausto, y todos vieron la gloria de Dios, porque ahí estaba precisamente Elías, viendo la gloria de Dios. Tuvo que huir por la impiedad de Jezabel, y sin embargo ahora está en la gloria de Dios. Moisés está en la gloria de Dios. Así que, hermanos, el Señor nos habla claramente que Él es el que resplandece en nuestros corazones. No eres tú, no soy yo, pero todo depende de mi relación con Él. Y eso sí tenía Moisés, y eso sí tenía Elías, y eso era la vida de Jesús. En Colosenses capítulo 3 versículo 4, para ir terminando, no les quiero quitar mucho tiempo. Colosenses capítulo 3 versículo 4 dice de la siguiente manera: cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán también de toda su gloria. Aleluya. Hermanos, hay esperanza. Nuestros cuerpos serán transformados. Dios mismo los transformará, porque así como en la transfiguración, también seremos transfigurados nosotros y resplandeceremos como ángeles, dice la palabra, y resplandeceremos como Moisés y como Elías también. Así que no importa que nuestro estuche, nuestro cuerpo mortal esté envejeciendo. El que está de acuerdo al Espíritu cada día va creciendo. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Primera carta de Juan capítulo 3 versículo 2 dice de la siguiente manera: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Aleluya, hermano. Levanta ese ánimo, levanta tu ánimo, porque hoy el Señor te está prometiendo que vas a resplandecer, que tal vez ahora tienes ese velo puesto también porque es tu cuerpo, pero ese ánimo, esa esperanza, esa dedicación, ese amor, eso que sientes por el Señor recompensará esa entrega, el cargar esa cruz. Pero recuerda, el resplandor, hermano, no son mis capacidades, ni mis cualidades, ni mis herramientas. No, el resplandor es el que Dios me da cuando voy a la intimidad con Él, y entonces salgo con ese resplandor en mi rostro, y cuando veo las cosas, las veo con agrado, con alegría, no importando la dificultad, la necesidad, la enfermedad, el problema. Es aquí donde tú te levantas y resplandece la gloria de Dios, no tú. Eso es lo que tienes que aprender. ¿Sabe? También lo dijo Daniel. ¿Sabe? Dios se lo mostró a Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 4. Porque Daniel también ya sabía que tenía que esperar mucho tiempo para que viniera el Mesías. ¿Recuerdan? Tenían que pasar más de 400 años para que se pudiera cumplir esa profecía. Y sin embargo Dios se la mostró antes. ¿Cuánto tiempo necesitaba? El tiempo exacto en que aparecería el Salvador. Sin embargo, Dios, sabiendo esto de antemano, le entrega a Daniel esta promesa. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 4. Mire lo hermoso que el Señor le dice: en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación.
Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existían las naciones. Dios le está diciendo a Daniel lo que va a ser en los tiempos del fin de la gran tribulación. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y esos, mi hermano, somos tú, somos yo y toda la iglesia que del Señor espera confiadamente el momento de la reivindicación, el momento de la manifestación de los hijos de Dios en esta creación, el momento de ver el resplandor de la gloria de Dios, no solamente en Jesús, sino en cada uno de nosotros. Allí veremos face to face, lo veremos cara a cara, y resplandeceremos como Moisés, resplandeceremos como Elías, y tú y yo estaremos gozosos delante de Dios. Pero recuerda, la razón por la cual hoy no resplandecemos de esa manera, porque ya está en nosotros, es por nuestra falta de integridad y de entereza y entrega en nuestra relación íntima con Dios. Eso tenía Moisés. Eso tenía Jesús. Así que, hermano, Jesús se lo dijo también a sus discípulos, pero ellos no lo entendieron. Mateo 13, y terminamos. Mateo 13, versículo 40. Dice así: tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado, y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Amén. Aleluya. Hermano, sigue adelante. No te desanimes. No te entristezcas. No juzgues nada y obra de acuerdo a la justicia de Dios, la cual es ¿qué? Bondad. Sé bondadoso, sé imparcial, pero camina con paz, con gozo y con justicia. Recuerda, enfócate en el propósito de vivir una vida para Dios, no para el gusto de los hombres. Para nosotros, como decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir ganancia, dice la palabra, porque en su luz veremos la luz. Cuando Jesús estaba con Elías y con Moisés, los discípulos estaban allí, 3 de ellos, entre ellos Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, es bueno hacer una enramada para los 3. Moisés, Jesús y Elías. Pero dice la palabra que vino una voz de los cielos y expresó: este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. A él oíd. Es solo en Jesús que el Padre se complace. Es solo en Jesús que podemos resplandecer y brillar con la gloria de Dios. Es solo si Jesús está en tu corazón quien puede hacer que tu vida brille, resplandezca y seas de gracia delante de los demás. Antes de colocarte las cremas, los perfumes, los vestidos,
las bebidas, las comidas, la nutrición, el embellecimiento y todo lo que quieres colocarte por fuera. Permite que el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, embellezca tu corazón. Deja que el Espíritu Santo en tu vida sea quien irradie la luz de Cristo en tu vida. Entonces entenderás el resplandor de la gloria de Dios. Todo lo que hagas te saldrá, aunque haya necesidades, aunque haya enfermedad, aunque haya persecución, aunque haya desesperanza, aunque no tengas para comer. Sabes, el Dios del cielo se proveerá y traerá la necesidad que necesitas, que Él es tu proveedor, tu pronto auxilio y tu socorro. Pero tal vez necesitas brillar el resplandor que tienes ahora. Necesitas brillar con la luz de Cristo, no con la de tu nombre, sino con la del nombre de Cristo en tu vida. Hoy el Señor nos habla precisamente de todo ello. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú recuerdes que no en vano le seguimos, que Él tiene recompensa para los que esperan en Él. Por eso dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 que en un abrir y cerrar de ojos seremos ¿qué? Transformados, transfigurados, resplandeceremos, y este estuche será quitado, este velo será quitado. Por eso Jesús, cuando subió al cielo, resplandecía, porque ya no era necesario el estuche, ya era necesario el velo, pero su amor y su bondad fueron tan grandes que le permitió a los discípulos disfrutar por un instante de su gloria. Por eso la canción que dice, por un instante de su gloria, por un instante de su amor. Hermanos, oremos. Y los dejo al final con una canción para que ustedes puedan disfrutarla. Amado Padre Celestial, Señor, muchísimas gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Dios mío, por tu tanta misericordia. Gracias porque hoy podemos, como decía el hermano, podemos hoy, Dios mío, darte gracias por la creación, por todo lo que has colocado a nuestro alrededor, por todo lo que nos has brindado, Señor amado, para que vivamos conforme a tu voluntad y tu propósito. Señor bendito, haz que nosotros podamos resplandecer tu gloria. Pero eso, Señor, sabemos que requiere un sacrificio, tomar nuestra cruz, y es ir a tu presencia, es ir a ese lugar santísimo donde está tu santidad. Es el lugar donde podemos ir, Señor amado, y entrar y bendecir tu santo nombre, exaltarte, adorarte, glorificarte, Señor. Levántate, hermano, en este momento, empieza a alabarlo y a exaltarlo. Recuerda que Él dio el precio por ti, Él pagó el precio por tus pecados, Él quitó la cruz que había para ti y la cargó por ti. La cruz que necesitaba llevar, Él la cargó por ti. Él fue el que pagó por nuestras debilidades, por nuestras iniquidades, por nuestras dolencias, por nuestros dolores, por nuestras aflicciones, por nuestras transgresiones. Todo lo hizo Él por medio de su Hijo Jesucristo, y ahora Él está sentado en lugares celestiales, maravillosamente dirigiendo y esperando la manifestación de los hijos de Dios, donde estaremos un día nosotros con el Padre Celestial, con el Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo, todos resplandeciendo, porque en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, entonces nosotros seremos levantados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nuestro velo que aún teníamos en esta tierra, entonces será quitado, y el resplandor de la gloria de Dios se verá, y entonces seremos como Él, y seremos semejantes a Él, dice la palabra, y viviremos también como Él.
Pero hoy el Señor te invita, hermano, para que en esta tierra tú también resplandezcas en la gloria de Dios. Haz que tu vida resplandezca, hermano, hermana, haz que tu vida resplandezca. Y eso se logra, hermanos, cuando vamos no solamente a su palabra, cuando oramos, sino cuando estamos en la intimidad con Él, donde le decimos: Papito Dios, Abba Padre, Papito lindo, porque solamente Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. Es en Él que tenemos capacidad, es en Él que tenemos cualidades, es en Él que tenemos talentos, y entonces la gloria de Dios se manifestará, y todo aquel que sea alrededor tuyo verá verdaderamente, dirá: es hijo de Dios. No porque no por tus vestidos, no por tus perfumes, no por tus cremas, no por tus tomas, por tus productos, sino porque la gloria de Dios resplandece en tu vida, porque las abundancias del corazón de Dios van de adentro hacia afuera, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hermano, en eso vivimos y en eso nos movemos. Así que no te sientas mal, no te sientas desanimado, no te sientas triste, no te sientas impotente, no te sientas incapaz, no te sientas como desafortunado en esta tierra. Camina, porque la gloria de Dios te espera, y en Él nos movemos y en Él vivimos, porque sin Él nada podemos hacer. Hermanos, qué bendición poderles compartir esta palabra. Qué bendición poder decir que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, para que podamos ver el resplandor de su gloria en nuestra vida, en nuestra familia, en los que nos rodean y en esta iglesia tan maravillosa en la cual Él nos ha puesto. Gracias por creerle a Dios. Gracias por estar atentos a su palabra. Gracias por dejarse utilizar por este Dios maravilloso, que ahora no solamente vive en nosotros, sino que nos alimenta por su palabra, para ser edificados conforme a la voluntad de su Hijo y ser uno con Él, para que todos seamos uno, como el Padre es uno con el Hijo y el Hijo con el Padre, así nosotros seamos uno con Él. Muchas gracias por aceptarme en esa invitación. Gracias por recibirme y gracias por dejar que sea un siervo útil a su servicio. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, que Dios guarde su entrada y su salida. Hoy bendigo sus vidas, sus trabajos. Hoy declaro que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo resplandezca en sus corazones, y que todo lo que hagan, que lo hagan como para el Señor, en su trabajo, para el Señor, en su casa, para el Señor, en el trato familiar, para el Señor, porque entonces resplandecemos y podemos mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias.